me llamo Renata Vargas. Tengo 32 años. Hace 5 años, levanté el teléfono y denuncié a mi hermano ante la policía. Y mi familia nunca volvió a hablarme. Mi madre me llamó destructora. Mi padre dijo que no era hija suya. Mi hermana, Paola, mi propia hermana, me llamó mentirosa en Facebook para que todo el pueblo lo viera. Me borraron del grupo de WhatsApp, de la Navidad, de cada cumpleaños, de cada feria, de cada cena familiar del domingo en la casa de la calle Jacarandas. Durante 5 años, estuve sola. Pero lo que ninguno de ellos sabía era esto: yo no era la única. Había otras 7. Todas dentro de nuestra familia, y cada una de ellas había guardado el mismo secreto. Lo que pasó en esa sala del juzgado lo cambió todo. Pero primero, déjame llevarte al principio. Bienvenida de nuevo a Calm Drama Stories, donde las familias que eligieron el silencio aprenden que la verdad tiene su propio ritmo. Si eres nueva por aquí, quédate. Vas a querer saber cómo termina esta historia. Dale al botón de suscribirse para no perdértela. Ahora, entremos en materia. Crecí en Villarejo del Campo, en la provincia de Toledo. Unos 12.000 habitantes. El tipo de pueblo donde tus vecinos saben tus cosas antes que tú, y la cajera del supermercado recuerda el apellido de soltera de tu madre. La familia Vargas era una institución. Mis padres, Dolores y Gerardo, llevaban 31 años viviendo en la calle Jacarandas. La misma casa, la misma parroquia, el mismo banco, tercera fila a la derecha, todos los domingos. Éramos 4 hijos. Tomás era el mayor, luego yo, luego Paola, luego Rubén, el pequeño, que se fue a Valencia a los 18 y casi nunca volvía. Tomás era el hijo predilecto. Sin exageración. Abrió un taller mecánico a los 25, Vargas e Hijos Automoción, y en 3 años tenía a 14 personas trabajando para él. Patrocinaba al equipo de fútbol infantil. Donó dinero para arreglar el tejado de la iglesia. La gente de Villarejo no solo quería a Tomás, dependía de él. Mi padre también dependía de él. Cuando papá se jubiló de la fábrica a los 56, Tomás se hizo cargo de la hipoteca, 200 euros al mes. Papá nunca se lo agradeció en voz alta, pero no hacía falta. Tomás nunca podía hacer nada mal en esa casa. Y yo, era la callada. Terminé enfermería a los 22 con 35. 000 euros de deuda entre préstamos y tasas. Sin ayuda de casa. Trabajaba en el centro médico de Villarejo, haciendo turnos de noche de 12 horas y pagando el alquiler sola de un apartamento a 8 minutos de casa de mis padres. Cada noche, el grupo de WhatsApp se llenaba de mensajes. La familia Vargas. Todos juntos. Mamá mandaba algo, Tomás respondía primero, luego Paola, luego yo. Tomás siempre sabía qué decir para que todo el mundo se sintiera cómodo. Eso era su don. Antes lo admiraba. Aún no sabía de lo que más era capaz. A los 27, mi vida era pequeña y estable. Así me gustaba. Llegaba a la clínica a las 18:45, fichaba. 12 horas de esguinces, fiebres, dolores de pecho y niños llorando. Salía a las 7 de la mañana. Conducía a casa con la luz gris del amanecer. Dormía hasta las 3. Y vuelta a empezar. Mi apartamento no tenía nada especial. Un dormitorio encima de una clínica dental en la carretera nacional. La calefacción chirriaba, las ventanas se atascaban en verano, pero era mío, lo pagaba yo, y nadie me lo podía quitar. En el gancho junto a la puerta guardaba una bufanda roja de lana. Me la había tejido mi abuela cuando yo tenía 10 años, en la última Navidad antes de que falleciera. El color había pasado del rojo intenso a algo más parecido al óxido, y un extremo empezaba a deshilacharse. Pero nunca la reemplacé. Esa bufanda era lo único que tenía que me parecía a un hogar cuando el hogar dejó de sentirse seguro. Seguía yendo a las cenas del domingo, me sentaba en mi silla de siempre, pasaba el pan, me reía de los chistes de papá, ayudaba a mamá a secar los platos. No tenía mucha relación con Tomás. No peleábamos. Tampoco nos unía nada. Simplemente existíamos en la misma órbita. 2 planetas con gravedad distinta. Él llevaba el taller. Yo llevaba mi turno. Mundos distintos. Si me hubieran preguntado cómo era entonces, habría dicho,
No soy la más ruidosa en ningún sitio. Nunca lo he sido. Hago mi trabajo. Me voy a casa. Me meto en mis cosas. Así era yo. Ese noviembre, algo cambió. No poco a poco, no con aviso. Pasó con una sola frase escuchada sin querer en la cena de Navidad. Y después de eso, ya no había vuelta atrás. Navidad. La cocina de mis padres. Estaba junto a la encimera cortando el turrón cuando escuché la voz de Marta desde el pasillo. Marta tenía 17 años. Era la hija de mi tío Rubén. La prima a la que solo veía en las fiestas. Una chica callada, siempre con los auriculares puestos. Estaba hablando con Paola. No intentaba escuchar, pero la cocina era pequeña y Marta estaba llorando y ciertas palabras atraviesan las paredes. La voz de Paola sonó baja y cortante. No hagas un drama. Simplemente no te quedes sola con él. El cuchillo se quedó quieto en mi mano. No te quedes sola con él. Dejé el cuchillo, me limpié las manos, pasé por el pasillo como si fuera al baño. Paola me vio y se calló. Marta se limpió la cara con la manga y se fue hacia el otro lado. Después de cenar, encontré a Marta en el patio trasero. Estaba sentada en los escalones, con los brazos rodeándose el cuerpo, el aliento formando vapor en el frío. Me senté a su lado, sin decir nada durante un momento. Luego, Marta, ¿puedes hablar conmigo? Me lo contó. Conduje a casa, me quedé en el coche en el aparcamiento durante 40 minutos, motor apagado, manos en el volante. La farola del portal de la clínica dental proyectaba una franja amarilla sobre el salpicadero. Miré hacia el gancho donde colgaba mi bufanda roja, visible desde la ventana. Esa bufanda era el único calor en todo el edificio. A la mañana siguiente, llamé al juzgado de instrucción de Toledo y pedí hablar con el grupo de menores. Una agente llamada la inspectora Ana Romero me recibió en comisaría. Tenía un bloc amarillo y una voz tranquila, y anotó todo lo que le conté, cada palabra. Luego levantó la vista. Esto va a ser difícil. ¿Estás segura? Lo estaba. La investigación fue rápida. Tomás fue llamado a declarar en 72 horas. Y en 72 horas, sonó mi teléfono. Eran las 21:14. Me estaba poniendo el uniforme para el turno. El nombre de mi madre se iluminó en la pantalla. Descolgué y antes de que pudiera decir hola, Dolores Vargas pronunció las 6 palabras que definirían los siguientes 5 años de mi vida. Estás destruyendo a esta familia. No, es verdad. No, ¿qué ha pasado? No, ¿estás bien? Estás destruyendo a esta familia. Intenté explicarme. Mamá, Marta me lo contó ella misma. Marta es una adolescente. Las adolescentes exageran. Debería saberlo. Apoyé la espalda contra la pared del baño y cerré los ojos. Eso no es algo que una adolescente se invente. Tomás no ha hecho más que bien a esta familia, dijo. Su voz era plana, ensayada, como si hubiera practicado ese discurso antes de llamarme. Paga la hipoteca de tu padre. Da trabajo a media docena de hombres de este pueblo. ¿Qué crees que pasa cuando se lo quitas todo? Mamá, yo no podía simplemente. Podrías haberme llamado a mí primero. Podrías haberlo resuelto en privado. En cambio, has llamado a la policía como si fuera un criminal. No dije lo que pensaba. Dejé que el silencio se instalara. Luego me dio el ultimátum. Retira la denuncia. Dile a la inspectora que fue un malentendido, o no vuelvas a esta casa por Navidad. No puedo hacer eso, mamá. Entonces no vengas por Navidad. La línea se cortó. Estuve mucho tiempo de pie en el baño. El uniforme estaba frío contra mi piel. Mi turno empezaba en 40 minutos. Me até los zapatos. Fui al trabajo. Fiché. Y esa fue la última vez que mi madre me habló en 5 años. A la mañana siguiente, llamó mi padre. Descolgué esperando algo distinto. Una pregunta, una pausa, cualquier cosa. Gerardo Vargas me dio 8 palabras y un pitido. Ninguna hija mía haría esto. Clic, me quedé mirando el teléfono. 8 palabras. 35 años siendo su hija, y 8 palabras fue todo lo que obtuve. Esa tarde, Paola publicó en Facebook.
No me mencionó, pero no hacía falta. Todos en Villarejo sabían perfectamente a quién se refería. Hay personas capaces de hacer cualquier cosa por llamar la atención, incluso destruir a su propio hermano. Una vergüenza. 231 me gusta, 47 comentarios, uno de mi madre. Un simple corazón. La semana siguiente fue peor. En el trabajo, una paciente me miró desde la camilla y dijo, tú eres la que, y se detuvo, pero escuché el resto en su silencio. El caso avanzó durante 6 semanas. Luego se paró. Marta tenía 17 años. Sus padres, mi tío Rubén y su mujer, la presionaron para que se retractara. No usaron la palabra retractarse. Usaron la palabra aclarar. El resultado fue el mismo. Sin más testimonio, el fiscal no pudo sostener el caso. Los cargos se archivaron. Tomás volvió al taller, a la iglesia, a las cenas del domingo. El pueblo respiró aliviado. Un malentendido, una hermana envidiosa, una adolescente que exageró. Caso cerrado. La inspectora Romero me llamó el día que ocurrió. Su voz era cautelosa. Lo siento, Renata. Yo te creo, pero no puedo seguir adelante sin más pruebas. Asentí al teléfono como si pudiera verme. Mantengo el expediente abierto, dijo. Si algo cambia, aquí estaré. Eso fue en diciembre de 2021. No lo sabía entonces, pero el reloj acababa de empezar a correr. El ostracismo fue quirúrgico. Primero, el grupo de WhatsApp. Vi cómo mi nombre desaparecía de la familia Vargas un martes por la tarde mientras comía en mi escritorio. Un segundo estaba dentro. Al siguiente, el hilo había desaparecido. 27 años de pertenencia borrados con un dedo. Luego, la Navidad. Pasé con el coche por delante de la casa de mis padres en Nochebuena y vi los coches en la entrada. El de Paola, el de Tomás, el de mamá. Luces en todas las ventanas. Seguí conduciendo. Luego, mi cumpleaños en febrero. Nada. Ni llamada, ni tarjeta, ni mensaje. Por primera vez en 28 años, Dolores Vargas no me felicitó el cumpleaños. El pueblo siguió el ejemplo de la familia. La mujer de la panadería dejó de mirarme a los ojos. La dependiente del kiosco empezó a equivocarse con mi nombre a propósito. Renata, Renta, Rena. Pequeñas crueldades de gente pequeña. Le escribí una carta a mi madre. 3 páginas. Expliqué por qué denuncié. Le dije que la quería. Le dije que prefería perder todas las fiestas antes que guardar silencio. Nunca contestó. Le mandé a Paola un regalo por su 25 cumpleaños. Una pulsera del mercadillo artesanal al que me arrastraba cada verano. La caja volvió 2 semanas después, sin abrir. Devuelto al remitente. La sostuve en las manos durante un buen rato. El precinto estaba intacto. El lazo, todavía atado. Ni siquiera había mirado dentro. La dejé en la encimera de la cocina y la miré mientras el café se enfriaba. Tenía 2 opciones. Quedarme en un pueblo que había elegido el silencio de mi hermano sobre mi verdad, o dejar atrás todo lo que conocía. Elegí lo segundo. Marzo. Un miércoles. Cargué el coche antes del amanecer. El apartamento encima de la clínica dental estaba vacío. Lo había limpiado 2 veces. Una porque hacía falta. Otra porque necesitaba hacer algo con las manos. Las paredes tenían rectángulos más claros donde antes colgaban mis cuadros. En la encimera había una marca de mi taza de café que no salía por mucho que frotara. Cogí la bufanda roja del gancho junto a la puerta y me la enrollé al cuello. La lana ya no olía a nada. Ni a casa de la abuela, ni a lavanda, ni a nada. Pero aún podía sentir su peso. Cerré la puerta, dejé la llave en el buzón del casero, me subí al coche. 3 horas al norte, hasta Zaragoza. Una maleta, una caja de libros, el título de enfermera y 0 familiares que fueran a coger el teléfono si llamaba. No miré por el retrovisor cuando crucé el límite del pueblo. No lloré. No encendí la radio. Solo conduje. Los siguientes 5 años de mi vida caben en 3 frases. Trabajé. Sané. Y construí una vida que nadie me pudiera quitar. Zaragoza era gris y ruidosa y anónima. Me encantó.
Conseguí trabajo en el Hospital Universitario Miguel Servet en 2 semanas. Turno de noche, el mismo horario, edificio distinto. Nadie sabía mi nombre y nadie conocía a mi hermano. Y eso era lo mejor que me había pasado en meses. Los primeros 2 años fueron de supervivencia. Alquilé un estudio en la calle Alfonso con calefacción de radiador y una ventana que daba a un muro de ladrillo. Comía sopa de sobre 3 noches a la semana. Pagué los préstamos puntualmente cada mes. 35.000 euros reduciéndose a 27.000, luego a 20.000, luego a 14.000. Empecé a estudiar para especializarme como enfermera practicante avanzada, tardes en la biblioteca, fines de semana en la sala de estudio. Prácticas en un centro de salud comunitario en el casco histórico. Lo aprobé al primer intento. También empecé terapia, todos los martes a las 5. Mi terapeuta se llamaba la doctora Llorente, y tenía la costumbre de decir cosas que caían como piedras en el agua quieta. En una sesión, unos 6 meses después, le dije que sentía que yo había roto a mi familia. Dejó el bolígrafo y me miró. No rompiste a tu familia, Renata. El silencio lo hizo. Escribí esa frase en un post-it y lo pegué en el espejo del baño. Estuvo ahí 3 años. Empecé a correr. Primero 1 kilómetro, luego 3, luego una carrera de 5K, luego una media maratón en el Parque Goya. Crucé la meta sola y pensé, esto es lo que se siente cuando estás orgullosa de ti misma sin necesitar que nadie te dé permiso. No llamé a casa. No miré Facebook. No busqué el nombre de mi hermano en Google. Estaba construyendo algo nuevo. Y me negué a dejar que la antigua base lo resquebrajara. Conocí a Marcos Telles en la sala de espera de mi propia clínica. Se había cortado la mano con una varilla de obra en su sitio de construcción. 3 puntos, nada grave. Tenía 32 años, tranquilo, educado, y no paraba de disculparse por manchar de sangre la silla. Es urgencias, le dije. Para eso estamos. Él se rió. Me di cuenta de que tenía los ojos bondadosos y una voz que no tenía prisa. Volvió 2 semanas después para que le quitara los puntos, y luego otra vez una semana más tarde con una pregunta sobre la vacuna del tétanos que los dos sabíamos que no necesitaba realmente. Tomamos un café, luego cenamos, luego los sábados en el mercadillo de las armas donde él llevaba las bolsas y yo elegía los tomates, y ninguno hablaba de cosas serias. A los 3 meses, me preguntó por mi familia. Dije, no tengo mucho contacto con ellos. Asintió. Bien. Y ya está. Sin preguntas, sin insistir. Solo bien. A los 6 meses, se lo conté todo. Estábamos en su sofá y las palabras salieron como si hubieran estado esperando. Le conté lo de Marta, la llamada telefónica, las 6 palabras de mi madre, la caja que volvió sin abrir. Marcos escuchó todo. No interrumpió. No reaccionó con asombro ni con rabia ni con lástima. Cuando terminé, guardó silencio durante 10 segundos. Y luego dijo 3 palabras, hiciste lo correcto. 3 palabras, 5 sílabas. Y era la primera vez en mi vida que alguien me las decía. Nos casamos la primavera siguiente. Una ceremonia sencilla en el Parque de la Aljafería. 12 invitados, sus padres, sus amigos de la universidad, mis 2 compañeras de trabajo. Nadie de mi lado. Supe más tarde lo que pasó ese verano. Marta Vargas tenía ya 22 años, era estudiante de segundo en la Universidad de Salamanca, estudiando psicología. Había cambiado de carrera 2 veces y se había tomado un año de pausa, el tipo de historial académico que parece disperso desde fuera pero tiene todo el sentido cuando conoces el interior. Para una asignatura sobre trauma en el desarrollo, la profesora encargó un ejercicio de investigación. Busca un estudio de caso publicado o un artículo de prensa sobre un tema relacionado con el curso, analízalo, escribe una reflexión. Marta fue a la base de datos de la biblioteca. Escribió unas palabras clave, y luego, por instinto, escribió otra cosa. Tomás Vargas Villarejo. El artículo era pequeño. Enterrado en el archivo del Heraldo de Villarejo de 5 años atrás. 6 párrafos. Sin foto. Hombre local investigado por presuntas conductas irregulares. No se presentaron cargos. Marta se quedó mirando la pantalla. Leyó el artículo 2 veces.
reconoció mi nombre. Me mencionaban como una familiar que había presentado la denuncia ante las autoridades. Se quedó sentada en esa silla de biblioteca durante 45 minutos. Luego abrió el navegador y buscó el número de atención al ciudadano del juzgado de Toledo. No llamó a su madre. No llamó a Rubén. No llamó a Dolores, ni a Paola, ni a nadie de la familia Vargas. Llamó al número que aparecía al pie del artículo. La inspectora Ana Romero lo cogió. Yo no me enteraría de esa llamada hasta 14 meses después. Para entonces, 6 personas más habrían hecho la misma llamada. Pero Marta fue la primera. Marta, la chica que lloraba en el pasillo 5 navidades atrás, a quien Paola le dijo que se callara. Ya no se callaba. Cuando cumplí 31 años, mi vida en Zaragoza parecía la historia de otra persona. Marcos y yo compramos una pequeña casa adosada en el barrio de Valdefierro, a 15 minutos del centro. 3 dormitorios, una gotera en el sótano y un jardín trasero con un pino que dejaba caer piñas en el tejado cada octubre como un reloj. Pagábamos 900 euros al mes con una hipoteca a 30 años. Podíamos permitírnoslo porque los dos trabajábamos y ninguno de los dos tenía a nadie que nos rescatara si no llegábamos. Era enfermera practicante avanzada en una consulta privada de medicina familiar en la avenida Goya, de lunes a viernes. Sin más turnos de noche. Tenía mis propios pacientes, mi propio horario, mi propio estetoscopio con mis iniciales grabadas en la membrana. Y estaba embarazada. Lucía salía de cuentas en mayo. La vida era buena. Era mía. Pero cada Navidad ponía la mesa para 2 y sentía las sillas que deberían estar llenas. No echaba de menos a la gente que me había hecho daño. Echaba de menos a la familia que creí tener. Hay una diferencia, y es el tipo de diferencia que te desvela a las 3 de la mañana, aunque todo lo demás esté bien. Una tarde de abril llegó por correo una tarjeta de cumpleaños. Sin remite, solo un sobrecrema con mi nombre en cursiva temblorosa. Dentro, una tarjeta con margaritas en la portada y una sola línea escrita a mano. Pensando en ti. L. Tía Lucinda. La hermana mayor de mi madre. La única persona en la órbita de los Vargas que nunca me había atacado públicamente, y la única que nunca me había defendido públicamente. Guardé la tarjeta en el cajón de mi mesita de noche y lo cerré. Creí que era lo más cerca que volvería a estar de una familia. Estaba equivocada. Lo que voy a contarte ahora lo fui reconstruyendo después a partir de los informes de la inspectora Romero, de los documentos del juicio, de las conversaciones que tuve después del veredicto. En ese momento yo no sabía nada. Tras la llamada de Marta, Romero reabrió el expediente. Sacó el mismo bloc amarillo que había usado 5 años antes. Mi declaración original seguía ahí. Página 1, tinta azul, 21 de noviembre de 2021. Empezó a hacer nuevas llamadas, discretas, con cuidado. Contactó con miembros de la familia Vargas alejados del núcleo, primas lejanas, sobrinas, personas que vivían en otras ciudades y que ya no frecuentaban Villarejo. La segunda persona en hablar fue Beatriz. Tenía 20 años. Era la hija pequeña de Rubén. Tenía 11 cuando empezó. La tercera era una sobrina por parte de mi madre, alguien a quien había visto quizás 2 veces en reuniones familiares. Tenía 19. Había tenido 9 años. Luego una cuarta, una quinta, una sexta. Cada una vino sola. Cada una se sentó en el despacho de Romero y dijo alguna variante de la misma frase. Creía que era la única. Romero escribió sus nombres en el bloc amarillo, uno por línea, con tinta negra. 7 nombres. 7 personas que habían cargado el mismo silencio, algunas durante más de una década. No se conocían entre sí. No se coordinaron. Simplemente, una a una, decidieron que ya habían callado suficiente. El 7º nombre en esa lista sería el que más me destrozaría. Pero yo aún no lo sabía. Estaba en Valdefierro dándole papilla de plátano a Lucía y viendo a Marcos montar una estantería. Y no tenía ni idea de que, a 200 kilómetros al sur, las paredes de la familia Vargas empezaban por fin a resquebrajarse. Hay algo del silencio que la gente no entiende. No protege a nadie. Solo le da a quien causó el daño más tiempo, más acceso, más margen para seguir. Si estás viendo esto y alguna vez has sido la única persona en tu familia dispuesta a decir la verdad incómoda en voz alta, te veo.
No estás sola en eso. Y si esta historia te está tocando de cerca, déjalo en los comentarios. Sigamos. Agosto. Lucía tenía 3 meses. Estaba sentada en el suelo del salón haciéndole ejercicios de barriguita cuando Marcos entró con el correo. Hay uno grueso para ti, dijo. Sin remite. Reconocí la letra antes de abrirlo. Tía Lucinda. Dentro del sobre, 2 páginas de carta manuscrita y 8 páginas de capturas de pantalla impresas a color, con marcas de tiempo, del grupo de WhatsApp. La familia Vargas. La carta era breve. La letra de Lucinda temblaba en algunos sitios. Renata, tendría que haber hablado antes. Lo siento. Ya no puedo seguir fingiendo. Necesito que veas lo que dijeron de ti cuando te fuiste. Necesito que entiendas en qué he estado viviendo estos 4 años. Y necesito que sepas que he terminado. Desplegué las capturas. La primera era de la semana que me fui de Villarejo. Mi madre, para mí está muerta. No se pronunciará su nombre en esta casa. Paola respondiendo 6 minutos después, siempre ha tenido envidia de Tomás. Todo el mundo lo sabe. Gerardo, nada. Ni un solo mensaje en todo el hilo defendiéndome. Ni una pregunta. Ni un quizás deberíamos escucharla. Solo silencio. Su silencio estaba en ese grupo de WhatsApp como una puerta con cerrojo. Pero la que me cortó la respiración era de hace 3 años. Un mensaje de Dolores a tía Lucinda, enviado en privado pero cuya captura guardó Lucinda antes de borrarlo. Lucinda, como hables con Renata, eres la siguiente. Y lo digo en serio. Por eso esperó Lucinda 4 años. No porque no le importara. Porque mi madre la había amenazado. Dejé las páginas sobre la mesa del salón. Lucía balbuceaba en el suelo, agarrándose los pies, ajena a que la abuela que sostenía el teléfono que tenía en la mano me había dado por muerta. No lloré. Creí que lo haría, pero ya estaba más allá de las lágrimas por los Vargas. Doblé la carta. Guardé las capturas en un cajón y cogí a mi hija. Llamé a Lucinda esa tarde, después de que Marcos acostara a Lucía. La conversación duró 47 minutos. Me senté en el patio trasero con una manta sobre los hombros y escuché como una mujer de 62 años deshacía 12 años de silencio. Lucinda me contó que lo sabía desde que Tomás tenía 23 años. Una prima más joven, alguien a quien apenas recordaba, se lo había contado en una barbacoa familiar, la apartó junto al frigorífico, se lo susurró, le rogó que no dijera nada. Lucinda se lo contó a Dolores. Una sola conversación, en la cocina, con el café enfriándose. La respuesta de Dolores, lo habrás entendido mal. Déjalo estar. Lucinda lo dejó estar. No porque creyera a Dolores, sino porque Dolores era su única hermana y Lucinda no podía sobrevivir a la idea de perderla. Así que dobló la verdad en un cuadradito pequeño y la guardó. Como cuando metes una factura que no puedes pagar en el fondo de un cajón y esperas que desaparezca. Llevo cargando con esto 12 años, Renata, dijo. La voz se le quebró en el número. 12 años. Acerqué el teléfono al oído. Podía escuchar su respiración entre el ruido de la línea. Tú fuiste la valiente, dijo. Siempre fuiste la valiente. Y yo tuve demasiado miedo para quedarme a tu lado. No encontré rabia para Lucinda. Era otra persona a quien mi madre había silenciado. Otra persona a quien le habían dado la misma elección imposible, la verdad o la familia, y que había elegido la familia. Yo hice una elección distinta, y me costó todo. Al final de la llamada, Lucinda dijo una cosa más. Hay otras, Renata. No sé cuántas, pero hay otras. Cerré los ojos, apoyé el teléfono en la mejilla. Lo sé, dije. No lo sabía del todo. Pero en algún lugar dentro de mí, siempre lo había sabido. Esa noche, después de que Lucinda colgara, no pude dormir. Marcos respiraba tranquilo a mi lado. El humidificador de la habitación de Lucía zumbaba en el pasillo. La casa estaba en silencio. Mi mente, no. Me levanté y fui al armario. Al fondo, detrás de una caja de ropa de premamá que tenía pendiente de donar, había una caja más pequeña, de cartón marrón, sin etiqueta. La había sellado cuando nos mudamos y no la había vuelto a abrir. Dentro, el título de enfermera,
Una foto de Paola y yo en la feria del pueblo, con 12 y 9 años, una tarjeta de cumpleaños de mi padre con un billete de 20 euros todavía dentro, y la bufanda roja. La saqué. La lana estaba más fina de lo que recordaba. El color había pasado del óxido a algo casi rosado. Un extremo se había deshilachado hasta quedar en hebras. Me senté en el suelo de la cocina, apoyada en los armarios, y me la enrollé en las manos. Lloré. La primera vez en 2 años. No del tipo discreto. Del tipo que sale del estómago, que sacude el cuerpo entero, que tienes que apretarte una toalla contra la boca para no despertar al bebé. No lloraba por lo que me habían hecho. Lloraba por la Renata de 27 años que se había ido de Villarejo sin nada más que esa bufanda y un título de enfermera. Merecía algo mejor que lo que su familia le dio. Iba a asegurarme de que lo tuviera. Me lavé la cara, guardé la bufanda en la caja, me fui a la cama. Por la mañana, Lucía me despertó a las 5:15, y el día empezó como cualquier otro. Pasaron 6 meses. Lucía dio sus primeros pasos en octubre, agarrándose al borde de la mesa de café y soltándose como si lo hubiera estado planeando toda la semana. Marcos lo grabó. Volví a llorar, pero del bueno. Me subieron el sueldo en la consulta. Pagamos el coche. Marcos empezó a entrenar a un equipo de baloncesto infantil los sábados. Planté tomates en el jardín trasero que se murieron al mes porque se me olvidó regarlos. Vida normal. Vida sencilla. El tipo de vida que me había pasado 5 años ganándome el derecho a tener. No volví a llamar a Lucinda. Habíamos dicho lo que había que decir. No quedaba nada más. Y a veces lo más respetuoso que 2 personas pueden hacer es dejar que una conversación termine. Ese otoño, 2 veces, mi teléfono vibró con llamadas de un prefijo de Toledo. No contesté. Ninguna de las 2 veces dejaron mensaje. Solo 4 segundos de silencio y un clic. Las borré. Llegó el invierno. Lucía cumplió 1 año. Hicimos una fiesta. Los padres de Marcos, 2 parejas del barrio, una tarta con una vela. Lucía metió el puño entero en el bizcocho, y todo el mundo se rió. Durante 1 hora entera, no pensé en Villarejo, ni en mi madre, ni en el grupo de WhatsApp, ni en la palabra destruida. Fue una buena hora. Y luego, un martes de marzo, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas decía, Juzgado de Instrucción de Toledo. Me quedé mirando la pantalla durante 3 tonos antes de responder. Renata, soy la inspectora Romero. Me senté en el suelo de la cocina, justo al lado de la trona de Lucía, con una cucharada de yogur todavía en la mano. Le dije hace 5 años que llamaría si algo cambiaba. Algo ha cambiado. Me zumbaron los oídos. Lucía golpeó la bandeja y dijo mamá. Y yo no pude responder. 7 personas se han presentado de forma independiente en los últimos 14 meses, dijo Romero. Todas familiares. Todas señalando a la misma persona. Todas con relatos coherentes. 7. Apoyé la mano libre contra el suelo de baldosas. Necesitaba sentir algo sólido. El fiscal ha convocado un gran jurado, continuó Romero. Vamos a juicio, Renata. Abrí la boca. No salió nada. Lo intenté de nuevo. ¿Quiénes son? Aún no puedo decirte sus nombres. Pero quiero que sepas que tu denuncia de hace 5 años fue lo que puso todo esto en marcha. Tu nombre aparece en cada una de sus declaraciones. Tú eres la razón por la que se atrevieron. Miré a Lucía. Estaba lamiéndose el yogur de los dedos, completamente ajena al hecho de que la llamada que yo sostenía acababa de dividir mi vida en antes y después. Todavía tengo mis notas de tu caso, Renata. El mismo bloc amarillo. Casi me reí. Casi. ¿Qué necesitas de mí? Pregunté. Tu testimonio, si estás dispuesta. Miré a Lucía soltar un trozo de pan al suelo y mirarlo con genuina sorpresa, como si la gravedad fuera un concepto nuevo. Estoy dispuesta, dije. Colgué, dejé el teléfono en la encimera, miré el techo durante un buen rato. No sentí victoria. No sentí alivio. Me sentí pesada, porque 7 significaba 7 infancias, 7 silencios, y yo solo había sabido de uno. Marcos llegó a casa a las 18:12. Estaba sentada en la mesa de la cocina.
Lucía dormía. El yogur seguía en la bandeja de la trona, ya seco. Me miró la cara y dejó la bolsa despacio. ¿Qué ha pasado? Llamó Romero. 7 personas se han presentado. Van a juicio. Marco sacó una silla y se sentó frente a mí. Estuvo un rato sin hablar. Luego, 7. 7. Me puso la mano sobre la mesa, palma hacia arriba. Puse la mía encima. Esto no es una victoria, dije. Son 7 personas que sufrieron daño y nadie lo detuvo, incluida yo. Yo denuncié una vez y me fui. No te fuiste. Te echaron. Puede, pero podría haber luchado más. Podría haberme quedado. Podría haber llamado a cada prima y a cada tía. Renata. Me apretó la mano. Tenías 27 años. Fuiste a la policía. Toda tu familia se volvió contra ti. Tu propia madre te dijo que te desheredaría. Hiciste más que cualquier otra persona en esa familia estuvo dispuesta a hacer. Sabía que tenía razón, pero saber y sentir son 2 códigos postales distintos y yo seguía atrapada en la frontera. Ese jueves me senté en la consulta de la doctora Llorente y le conté la llamada. Me escuchó con las manos entrelazadas como siempre. No puedes cargar con la responsabilidad de un sistema diseñado para silenciarte, dijo. Me arranqué la cutícula del pulgar hasta que sangré. Eran niñas, dije. Y tú intentaste ayudar y el sistema falló, y ahora el sistema lo vuelve a intentar. 2 semanas después llegó un sobreoficial de la Fiscalía Provincial de Toledo. Dentro, una citación a declarar. El juez de instrucción dictó el procesamiento de Tomás por 11 cargos. El Heraldo de Villarejo lo publicó en portada. Primera vez que un Vargas salía en portada por algo que no fuera un patrocinio deportivo. Dolores entró en modo de control de daños. Me enteré por Lucinda, que se enteró por una prima del pueblo. Mi madre llamó a todos los familiares que pudo. El guión era siempre el mismo. Es un malentendido. Tomás nunca haría eso. Esas chicas están confundidas. Esas chicas, como si fuera un club. Como si se hubieran organizado. Luego llamó mi padre. La primera vez en 5 años. Su nombre en la pantalla me pareció encontrar una araña en el zapato. Renata. Tenía la voz fina. Vieja. Tienes que parar esto. Tienes que decirles que te lo inventaste. No me lo inventé, papá. Y yo no soy quien se ha presentado esta vez. Lo han hecho otras 7 personas. Silencio. Del tipo que suena como una puerta al cerrarse. Colgó. 2 días después, Paola me mandó un WhatsApp. Una sola línea. Te vas a arrepentir de esto. Hice una captura de pantalla. Se la reenvié a mi abogada. No respondí. Tomás publicó en Facebook esa misma semana. La verdad saldrá a la luz. Soy inocente. Gracias a todos los que estáis a mi lado. 847 me gusta, 112 comentarios. Rezando por ti, Tomás. Sabemos quién eres. Sé fuerte, hermano. No leí los comentarios. Los leyó Marcos. Me alejó el teléfono y solo me contó los que importaban. Hay uno de tu antigua compañera de la clínica, dijo. Escribió, yo creo a Renata. Un comentario en un mar de 800. Pero era suficiente. Villarejo se partió como un tronco golpeado con un hacha, limpio y de golpe. La mitad del pueblo puso su bandera con Tomás. Era el empleador, el patrocinador, el apretón de manos en el aperitivo de la parroquia. La lealtad a Tomás era lealtad a la economía local. La gente lo llevaba como una medalla. La otra mitad se quedó callada. Pero el silencio significaba algo distinto ahora. Antes el silencio era aprobación. Ahora el silencio era duda. Gente que antes saludaba a Tomás desde el otro lado de la calle empezó a cruzar de acera. No de forma llamativa, solo lo suficiente para evitar la conversación. Vargas e Hijos Automoción perdió 4 empleados en 3 semanas. 2 mecánicos, la administrativa, el contable a media jornada. Ninguno hizo declaraciones públicas. Simplemente dejaron de ir a trabajar. En la parroquia de la Inmaculada, el párroco no mencionó el caso por su nombre, pero el sermón del domingo se tituló La verdad y la rendición de cuentas.
Y 3 personas me dijeron después que Dolores se levantó a mitad de misa y salió. Gerardo la siguió. No volvieron el domingo siguiente, ni el otro. En el foro vecinal de Villarejo del Campo, un grupo de Facebook con 9.000 miembros, alguien publicó: si 7 personas dicen lo mismo, quizás es hora de escuchar. 2.000 reacciones, 400 veces compartido. Los comentarios se convirtieron en una guerra y los moderadores lo cerraron antes de medianoche. No lo leí. Marcos me resumía los positivos. Hay una mujer llamada Carmen que dice que trabajó contigo en la clínica. Publicó una foto tuya y de ella en la cena de Navidad del personal. Dijo que eras la persona más honesta que había conocido. No necesitaba que Villarejo me creyera, pero no dolía saber que algunos por fin lo hacían. 7 personas. Eso fue lo que hizo falta. No una, no 2. 7. Y cada una le dijo lo mismo a la inspectora Romero. Creía que era la única. Si esta historia te hace pensar en alguien que conoces, compártela con esa persona. A veces saber que no estás sola es lo que lo cambia todo. Bien, seguimos con la historia. 6 semanas antes del juicio, fui a Zaragoza capital a reunirme con la fiscal auxiliar. Se llamaba Clara Navarro, rondaba los 40 y tantos, traje azul marino, sin charla intrascendente. Me explicó la estructura del juicio. Yo sería la primera testigo que llamaría a la acusación. No porque mi testimonio fuera el más sólido, eso les correspondía a las 7 que vinieron después, sino porque yo fui quien lo inició todo. Tú abriste la puerta, Renata. El jurado necesita entender eso. Me fue haciendo las preguntas que me haría en el juicio. Practiqué mis respuestas en su sala de reuniones mientras Marcos esperaba en el pasillo con Lucía en el regazo. La voz se me quebró en el tercer ensayo. Clara se detuvo. No tienes que ser perfecta. Solo tienes que ser honesta. Conduje a casa y no pude cenar. Marcos no insistió. Preparó sopa y la dejó en la encimera para cuando estuviera lista. Esa noche, tumbada en la cama mirando el techo, oí la voz de mi padre. Ninguna hija mía haría esto. 5 años y todavía afilada. Me pregunté qué diría cuando me viera en el estrado. Me pregunté si me miraría o apartaría la vista. Romero me llamó 3 días después, una llamada rutinaria, pero mencionó algo que me sacó el aire. Quiero que estés preparada, dijo. Una de las 7 testigos es alguien con quien creciste. Alguien cercana. ¿Quién? Aún no puedo decírtelo, pero lo sabrás cuando veas la lista de testigos. Colgué, me senté en el borde de la cama, junté las palmas como si rezara, excepto que no rezaba. Me estaba sujetando. Fecha del juicio, 14 de octubre. 6 semanas. 3 semanas antes del juicio, estaba descargando las bolsas de la compra del coche cuando vi el Seat azul. El coche de mi madre, aparcado en mi calle de Valdefierro, a 3 horas de Villarejo. Dolores estaba de pie en la puerta de mi casa. Parecía más pequeña de lo que recordaba. El pelo completamente blanco. Llevaba un abrigo que no reconocí. Dejé las bolsas en el suelo y subí los escalones. Nos quedamos a 1 metro de distancia. Soy tu madre, dijo. Tenía los ojos hinchados. Por favor, no le hagas esto a tu hermano. No me lo hagas a mí. Condujiste 3 horas para pedirme que proteja a quien dañó a 7 personas de nuestra familia. Mantuve la voz baja, firme. 7, mamá. 7. Están mintiendo. Todas mienten. Tomás nunca. Pues que lo decida el jurado. Me agarró la muñeca. Sus dedos estaban fríos. Si testificas, nunca te lo perdonaré. No me aparté. Miré su mano en mi brazo. La misma mano que me hacía las trenzas, que me sostenía la mía en el banco de la iglesia, que me ponía un paño frío en la frente cuando estaba enferma. Lleva 5 años sin perdonarme, dije. Una cosa más, ¿qué más da? Soltó la mano. Le cayó al costado. Luego miró más allá de mí, hacia la puerta abierta del salón. Lucía estaba sentada en la alfombra apilando bloques de goma espuma. 18 meses. Rizos castaños. Los ojos de Marcos. Dolores la miró fijo. Le tembló el labio. Los dedos se le agitaron al lado del cuerpo como si quisieran alcanzar algo.
No dijo ni una palabra sobre Lucía. Se dio la vuelta. Fue hacia el SEAT. Se marchó. 3 semanas después, la volví a ver. En la sala de un juzgado. 13 de octubre. Las 21:47. Marcos dormía. Lucía dormía. La casa hacía esos ruidos nocturnos que hacen las casas, asentándose en sus crujidos, el lavavajillas terminando su ciclo. Me senté a la mesa de la cocina con un vaso de agua que no había tocado y abrí el cajón de la mesita. La carta de la tía Lucinda, las capturas, la tarjeta de cumpleaños con las margaritas, la citación, todas en el mismo cajón, apiladas como estratos geológicos. Cada una, un año distinto del peor capítulo de mi vida. Fui al armario, saqué la bufanda roja, la doblé en un rectángulo ordenado, la metí en el bolso. No necesitaba armadura. No necesitaba un arma. Solo necesitaba la verdad y la bufanda que me tejió mi abuela cuando tenía 10 años. Marcos se despertó a las 5. No me preguntó si estaba lista. Preparó café, sirvió 2 tazas, dejó la mía en la encimera. La cogí. Nos quedamos de pie en la cocina con la luz gris del amanecer y bebimos el café y él bebió el suyo y no dijimos nada porque no quedaba nada por decir que no hubiéramos dicho ya con 5 años de estar el uno para el otro. A las 6:30 dejamos a Lucía en casa de los padres de Marcos. Se despidió desde la ventana y dijo, «Mamá, adiós». La saludé, sonreí. Luego me subí al coche y conduje hacia el sur, hacia Toledo, Palacio de Justicia, Piedra Gris, cielo de octubre, 9 de la mañana. El aparcamiento estaba lleno. Conté matrículas de 4 provincias distintas. Marcos encontró sitio en una calle lateral a 2 manzanas y entramos por la puerta trasera porque Clara Navarro me había dicho que evitara la entrada principal. Puede haber prensa, me dijo. Caso de pueblo, grandes implicaciones. Los medios locales tienen interés. La sala tenía capacidad para 80 personas. Había más de 120 dentro y una cola en la puerta. Público de pie. Los ujieres habían traído sillas extra a lo largo de la pared del fondo. Entré y vi la división. A la izquierda, Marcos y yo, Clara Navarro, Romero con un blazer azul marino y el bloc amarillo en el regazo. Las 7 testigos estaban en una sala aparte. Las harían entrar de una en una. A la derecha, la familia Vargas. Dolores de negro. El rosario en el regazo. Gerardo con una americana que le quedaba grande. Había adelgazado. Paola en la fila de atrás, brazos cruzados, mandíbula apretada. Los ojos rojos, pero sin llorar. Me miraba fijamente. Trajeron a Tomás por una puerta lateral. El mono naranja sustituido por una camisa azul y pantalón de vestir. Elección de su abogado. Estaba más delgado, más pequeño. La última vez que había visto a mi hermano fue 5 años atrás en esa misma mesa de Navidad, trinchando el cordero con una mano y apoyando la otra en el respaldo de la silla de mi padre como si fuera el dueño de la habitación. No era el dueño de esta habitación. Me senté. Marcos me cogió la mano. Ajusté la bufanda roja alrededor del cuello y miré al frente. El juez entró. La sala se levantó. Empezaba. La acusación llama a Renata Vargas. Me levanté, me alicé la blusa, caminé hacia el estrado. La sala estaba tan silenciosa que podía oír el zumbido de los fluorescentes sobre el jurado. 12 caras, 6 mujeres, 6 hombres, todos mirando. Clara se acercó. Señorita Vargas, ¿puede contarnos lo que ocurrió el 24 de diciembre de 2021? Se lo conté. Les conté la cena de Navidad, a Marta llorando en el pasillo, la voz de Paola, baja y cortante, diciendo no te quedes sola con él. Les conté cómo me senté en el patio trasero con una adolescente de 17 años que confió en mí lo suficiente como para decir la verdad. Les conté la llamada que hice a la mañana siguiente, el bloc amarillo de la inspectora Romero, las 6 palabras de mi madre. ¿Y qué ocurrió después de que presentó la denuncia?, preguntó Clara. Me apartaron de mi familia. Mi madre dejó de hablarme. Mi padre me repudió. Mi hermana me llamó mentirosa en público. El caso fue archivado. Me fui a Zaragoza. Empecé de cero. ¿Y tuvo algún contacto con las otras 7 testigos antes de que ellas presentaran sus denuncias? Ninguno. ¿Las instó, aleccionó o coordinó de alguna manera?
No. No sabía que existían hasta que la inspectora Romero me llamó hace 14 meses. El abogado defensor se levantó para el contrainterrogatorio. Señorita Vargas, ¿no es cierto que guarda usted un rencor personal contra su hermano? Le miré. Luego miré a Tomás. Luego miré al jurado. No tengo rencor contra nadie en esta sala. Denuncié lo que sabía. Eso es todo lo que he hecho siempre. En el lado derecho de la sala, mi madre lloraba. Mi padre le sostenía la mano y miraba al suelo. Paola estaba completamente inmóvil. Bajé del estrado. Por primera vez en 5 años, alguien me había escuchado. Vinieron de una en una. Marta primero, 22 años. Fue al estrado con la barbilla alta y las manos entrelazadas delante como preparándose para recibir una ola. Respondió cada pregunta con claridad. La voz le tembló 2 veces, pero nunca paró. Cuando terminó, me miró desde el estrado. No sonrió. Solo asintió. Un pequeño movimiento de cabeza y pasó de largo. Luego Beatriz, 20 años, más baja, más callada. Lloró durante casi todo su testimonio, pero no pidió parar. Cuando el abogado defensor la presionó sobre un detalle de la cronología, lo corrigió con la fecha exacta. Había guardado un diario. Luego la tercera, una prima a quien no había visto desde que tenía 9 años. Ahora tenía 19 y era más alta que yo. Habló en una voz tan baja que el juez le pidió 2 veces que repitiera. Lo hizo, cada vez más alto. La cuarta, la quinta, la sexta. No voy a describir sus historias aquí, y no lo haré. Cada una llevó algo privado a ese estrado y les pertenece. Lo que sí diré es esto, cada una subió. Cada una dijo su nombre. Cada una dijo la verdad. Y cada una se sentó y exhaló como si hubiera contenido la respiración durante años. La inspectora Romero subió al estrado después de la sexta testigo. Abrió su bloc amarillo, el mismo de mi cocina de hace 5 años, el mismo de la llamada de Marta hacía 14 meses, y guió al jurado por la investigación. He estado trabajando en este caso durante 5 años, dijo. 7 víctimas. Todas denunciaron de forma independiente. Ninguna sabía de las otras hasta este juicio. La sala guardó silencio. No el silencio incómodo. El pesado. El que presiona contra el pecho. Me quedé sentada y conté. 7 personas, 7 infancias, el silencio de una familia, y una inspectora que nunca cerró el expediente. Después de que la sexta testigo bajara del estrado, algo se rompió en el lado derecho de la sala. Dolores se levantó. El ujier se movió hacia ella, pero no iba hacia la puerta. Estaba mirando al juez. Esto no es justo. La voz le salió alta y quebrada. Mi hijo es un buen hombre. Estáis mintiendo todos. Estáis mintiendo todos. El mazo del juez golpeó con fuerza. Señora, siéntese o será expulsada de la sala. Gerardo agarró el brazo de Dolores y la sentó. Ella se desplomó contra él, temblando. Las cuentas del rosario tintinearon mientras le temblaban las manos. Lo repitió, más bajo, contra el hombro de Gerardo. Hice lo que creí mejor para mi familia. La miré desde el otro lado del pasillo. Esta mujer que me había hecho las trenzas, que me había enseñado a hacer roscón, que había estado de pie en su cocina hacía 5 años y me había dicho que estaba destruyendo todo lo que había construido. Tenía razón en una cosa. La familia estaba destruida. Pero no por mí. Fue destruida por cada cena de domingo en la que la verdad se sentaba a la mesa y nadie la nombraba. Por cada mensaje del grupo de WhatsApp que elegía la mentira cómoda. Por cada no hagas un drama y cada déjalo estar y cada puerta que se cerró en la cara de una niña que necesitaba que se abriera. Mi madre no destruyó a la familia protegiendo a Tomás. La destruyó creyendo que proteger a Tomás era lo mismo que proteger a la familia. No lo era. La fiscal se levantó. La sala se calmó. Y entonces dijo las palabras que lo cambiaron todo. La acusación llama a Paola Vargas. El aire abandonó la sala. Dolores levantó la cabeza de golpe. Gerardo cerró los ojos. Tomás, en la mesa de la defensa, se quedó completamente inmóvil. Paola se levantó de la fila detrás de sus padres. Las piernas le flaqueaban. Se agarró al respaldo del banco de delante.
Luego soltó. Y caminó hacia el estrado. La juraron. Se sentó. Tenía las manos planas sobre las rodillas, apretando fuerte como si intentara no salir flotando. Me miró y por primera vez en 5 años vi a mi hermana. No a la persona que publicó en Facebook. No a la voz que me llamó mentirosa. No a la mano que devolvió el regalo sin abrir. A mi hermana. La niña con quien compartí habitación hasta los 12 años. La que se metía en mi cama durante las tormentas. Abrió la boca. Las lágrimas le corrían por la cara, pero la voz le salió clara. Te creí. Siempre te creí. Porque a mí también me pasó. La sala no ahogó un grito. Simplemente se paró. Cada sonido, cada respiración, cada susurro de papel, como si toda la habitación hubiera sido sumergida. Dolores emitió un sonido pequeño, no una palabra, solo un sonido. El que haces cuando algo que has sostenido durante 30 años cae por fin. Paola habló durante 3 minutos. Luego me volvió a mirar. Te llamé mentirosa porque si tú decías la verdad, entonces yo también tenía que decirla. Y no estaba preparada. Lloré. Primera vez en esa sala. Marcos me apretó la mano tan fuerte que podía sentirle el pulso en la palma. 5 años de silencio, una sola frase, y toda la sala lo sintió. El jurado deliberó 4 horas y 11 minutos. Esperamos en el pasillo. Marcos se sentó a mi lado en un banco de madera mientras yo miraba las marcas en el linóleo. Romero estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados, mirando el aparcamiento como si custodiara el edificio desde dentro. A las 15:22, salió el ujier. ¿Están listos? Volvimos a entrar. La sala seguía igual de llena. Nadie se había ido. El portavoz del jurado se levantó. Era una mujer de unos 50 años con unas gafas de lectura colgadas al cuello. Desdobló el papel. En el cargo número 1, culpable. Dolores se agarró al brazo de Gerardo. En el cargo número 2, culpable. El portavoz leyó los 11 cargos. Culpable en 9. No culpable en 2. Tecnicismos en la cronología que la defensa había aprovechado. 9 de 11. Más que suficiente. Tomás se quedó inmóvil en la mesa de la defensa mientras se leía el veredicto. No se giró. No miró a su madre. No me miró a mí. Cuando se acercó el ujier, extendió las muñecas sin que nadie se lo pidiera. Lo sacaron por la puerta lateral, la misma por la que había entrado esa mañana con su camisa azul y su pantalón de vestir. No miró atrás. Dolores no se levantó. Gerardo intentó ayudarla, pero ella negó con la cabeza. Paola estaba 2 filas detrás, con los brazos rodeándose el cuerpo. Afuera, Romero se me acercó. El bloc amarillo lo llevaba bajo el brazo. Tú empezaste esto, Renata. Hace 5 años. Tú empezaste esto. Sacudí la cabeza. No. Lo empezó Marta. Lo empezó Beatriz. Lo empezaron todas. Yo solo abrí la puerta. Marcos me rodeó con el brazo. Me apoyé en él. Vamos a casa, dije. Tomás fue condenado a 18 años. Sin posibilidad de libertad condicional en 12. Vargas e Hijos Automoción cerró definitivamente. El local en la calle Mayor estuvo vacío 6 meses antes de que una mujer de Toledo lo comprara y lo convirtiera en un centro de fisioterapia. Me pareció apropiado. Sanación en el mismo espacio que había sido construido sobre el silencio. Gerardo vendió la casa de la calle Jacarandas. Sin Tomás cubriendo la hipoteca, no podía seguir. 200 euros al mes con la pensión de jubilación. La matemática nunca funcionó. Se mudó a un piso de un dormitorio encima de la ferretería. Me contaron que cenaba en el bar de siempre casi todas las noches, solo. Dolores se fue de Villarejo. Se fue a vivir con una prima en Cuenca, no con Lucinda. Lucinda cortó lazos con su hermana después del juicio. 12 años cargando el secreto de otra persona hacen eso. Paola me llamó 2 semanas después del veredicto. La conversación duró 6 minutos. No se disculpó. No estaba lista para eso, y yo no necesitaba que lo estuviera. Estoy empezando terapia, dijo. Bien, dije. Esa fue toda la llamada. 6 minutos,
2 frases que importaban. Fue suficiente. Marta se graduó en Salamanca esa primavera. Cambió su especialidad a trabajo social. Le mandé una tarjeta. Me mandó una. Dentro escribió, gracias por ir la primera. Villarejo no habló mucho de los Vargas después de todo aquello, pero la parroquia de la Inmaculada puso en marcha un fondo de apoyo. Donaciones anónimas, acceso anónimo, pequeños cambios, cambios silenciosos, del tipo que no sale en las noticias pero que remodela un pueblo conversación a conversación. No volví a Villarejo. No necesitaba hacerlo. Mi hogar estaba en Valdefierro, con Marcos y Lucía y un jardín trasero lleno de tomates muertos y una vida que había construido desde cero. La gente me pregunta si me arrepiento de haber denunciado a mi hermano. No me arrepiento. Me arrepiento de haber tenido que hacerlo. Me arrepiento de que otras 7 personas cargaran el mismo secreto porque mi familia les enseñó que el silencio era lealtad. Pero el silencio no es lealtad. El silencio es complicidad. Y prefiero estar sola y ser honesta que estar rodeada de gente que necesita que mienta para poder dormir por la noche. El perdón es algo en lo que estoy trabajando. Pero la reconciliación es otra conversación, y no le debo esa conversación a nadie. Esa es mi historia. 5 años de silencio, 7 voces, una sala de juzgado. Si esta historia te ha recordado que la verdad siempre merece la pena ser dicha, compártela con alguien que necesite escucharla. Deja un comentario, dale a suscribirse, y nos vemos en el próximo.